Vamos a conversar con Darío Ramírez, quien es director de Artículo 19 para México y Centroamérica. Vamos a hablar además del informe que acaba de presentar Silencio Forzado, un diagnóstico realmente duro sobre la prensa en México, sobre la posibilidad de hacer el trabajo periodístico en temas de riesgo. Yo soy Julián Andrade, acompáñenme. Darío, de unos años a esta parte, el crimen organizado se convirtió en una de las aristas más complicadas y en uno de los riesgos más grandes para la libertad de expresión, para el trabajo de los periodistas. En su informe ustedes lo relatan muy bien. ¿Cómo es que llegamos a esto? Bueno, yo creo que es muy fácil analizarlo desde el punto de vista de la combinación entre el crimen organizado y la ausencia de un Estado de Derecho. Mientras no entendamos que los periodistas están en riesgo porque el Estado falla en su principal acción de proteger a periodistas, de darles un contexto seguro para ejercer el periodismo y tener un libre flujo de información, ideas y de opinión, me parece que ahí podemos claramente decir que sí, el crimen organizado afecta y está amenazando nuestro derecho a la información. Y dime, un poco volviendo a lo que yo te señalaba, tuvimos señales de alerta. Te lo pongo del siguiente modo. Yo recuerdo que en un momento, 2006 quizá, hubo corresponsales de televisión que empezaron a salir de espaldas para dar sus notas, por ejemplo, en Tamaulipas. Yo me pregunto, ¿funcionó la alarma social? ¿Nos dimos cuenta de qué estábamos o ahí perdimos un tiempo realmente relevante? No, perdimos un tiempo en el que, por ejemplo, parte de los avances que hemos tenido hoy en materia de protección a periodistas, desde acciones de la Secretaría de Gobernación o del Senado aprobando leyes, me parece que llegaron 66 periodistas asesinados tarde. Perdón que lo ponga de esta manera, pero me parece que esa señal de alerta que tú bien mencionas nunca fue tomada en cuenta. De hecho, todavía no es tomada en cuenta. Es decir, nos vamos por el comentario fácil, pero la sociedad y los periodistas todavía no saben que sí estamos ejerciendo el periodismo en uno de los países más peligrosos del mundo. No creo que vaya, si lo comparamos, por ejemplo, con Colombia, el año pasado hubo un asesinato, mientras que en México hubo 12 asesinatos. Entonces, el nivel de violencia, los números que tenemos en México serían para un, digamos, golpe de timón de manera muy relevante, muy importante, dentro del periodismo y como agentes del Estado también. ¿Qué tendríamos que hacer de modo inmediato, digamos, desde el periodismo, desde las teles, la radio, la prensa escrita? Mira, aquí creo que hay que ser muy claros. Ninguna nota vale una vida. Es decir, lo primero que hay que hacer es valorar la vida de los reporteros, pero también hay que enseñarle a los reporteros de la calle que este contexto de violencia que vive México se tiene que cubrir con ciertas herramientas que no las tienen, es decir, que no les enseñan en la escuela, los colegas, inclusive los periodistas de larga data nunca han cubierto algo como lo que se está viviendo en México. Entonces, el segundo punto sería el contestar el cómo. Si tú vas con un periodista colombiano, te dice que la autocensura es el último resquicio del periodismo, es decir, es la última solución. Lo que tienes que preguntarte es cómo. ¿Y cómo quiere decir en el tratamiento de las fuentes, en el tratamiento de las fotografías hacia hechos, en si el contexto, la redacción, el lenguaje? Es decir, un ejemplo muy burdo, pero si vas a redactar sobre el asesinato a una persona que pertenece a X crimen, a X cártel del crimen organizado, tienes que hacerlo de manera equilibrada con otro miembro asesinado de otro cartel, ¿sí me entiendes? Es decir, el reportar hechos, personajes, resulta básico, pero también el contexto y no caer en esta alarma de la sangre, de el periodismo pues de mucho ruido y pocas nueces, por llamarle de alguna manera. Además, qué bueno que dices justo este tema tan interesante de contextualizar las notas
de explicar por qué el fenómeno de la violencia, porque pregunto, la reproducción, por ejemplo, de los hechos de sangre, sin el debido cuidado y sobre todo sin la debida información, no abona en nada para que vayamos tratando de resolver el tema. No abona a la sociedad su derecho a la información, pero tampoco abona a la seguridad de los periodistas. Es decir, los periodistas tienen que reconocer que están a fuego cruzado. Y a fuego cruzado quiere decir que sus notas pueden ser, por ellas se pueden sentir ofendidos ciertos actores gubernamentales o actores ilegales. Y yo creo que ahí está el punto central. Un buen análisis del contexto periodístico resulta fundamental para entender qué tan deteriorado está nuestro país o qué tan deteriorado no lo está. Es decir, gran parte de la discusión con el gobierno federal es si es el crimen organizado el principal agresor a la prensa, por ejemplo. Y nosotros decimos que sí, que tal vez es el crimen organizado. Pero, ¿qué me dices de la impunidad de los 66 casos? Todos en completa impunidad. ¿Qué me dices de los 13 desaparecidos periodistas desde 2000 a la fecha? También en impunidad. Entonces, si ponemos en una balanza en términos de agravios hacia la prensa, pues también el Estado tendría que reconocer que su ineficacia es un agravio contra la prensa. Y así lo debemos de tomar. No estoy equilibrando una omisión del Estado con un acto ilegal de la prensa, obviamente, pero estoy tratando de poner en la misma balanza los diferentes recuadros para entender bien quién está agrediendo a la prensa en México, ¿no? Decías, Darío, al principio de la charla, que México es el país más riesgoso para cubrir ciertos temas. ¿De verdad estamos ya en ese rango? Sí, no es un número fácil y no es una muletilla para traer atención al tema, no lo es. Me parece, si te doy algunos datos, por ejemplo, de Colombia ya te lo di, pero en el año pasado, en Honduras, que sería el país más peligroso junto con México en el 2010, en el 2011 no hubo ningún asesinato. Entonces, promediar desde el 2006 a la fecha, en México se promedian 10 asesinatos de colegas reporteros a la fecha. 10 es cercano a lo que sucede por ejemplo, en Somalia, en Eritrea, en Irán, ¿no? O en otros conflictos armados, ¿no? Como Irak. Yo no podría comparar Irak con México porque son dos realidades diferentes, pero si nos vamos a los números, México sí ya está en esos niveles de peligro hacia la prensa. Pero Darío, tú eres el experto, se me hace increíble que estemos en una situación como la que describes, y vuelvo a lo mismo, no encuentro yo una narrativa, si la busco, una narrativa donde hubiera advertencias claras, donde hubiera señales claras de que íbamos a esta situación tan compleja. No, me parece que no la hubo desde el punto de vista de la prensa hacia la misma prensa. Creo que en México la historia de la prensa habla de una prensa fragmentada, debido también a los intereses gubernamentales. En México falta un elemento que fue el punto de inflexión en Colombia, y es la solidaridad o la unión del gremio contra los perpetradores, sean ilegales o sean legales. Y ahí creo que hay una gran confusión en México entre la competencia editorial y la competencia comercial con la solidaridad hacia el gremio. Yo he estado con reporteros de Tamaulipas, de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, y me dicen, nosotros si nos asesinan somos una nota breve en nacionales. Mientras no cambiemos ese paradigma, mientras se deje de ser una nota breve y se reconozca que un agravio a un periodista repercute socialmente, y ahí es importante señalar que la vida de un periodista no vale más que la de cualquier transeúnte en nuestro país. Todos, la vida vale igual. El problema es el ejercicio periodístico y su valor hacia una sociedad democrática. Si no empezamos a valorar ese trabajo que hace la prensa y creamos lazos mucho más fuertes de solidaridad, que no digo de unión editorial ni nada de lo que se ha dicho, sino simplemente de solidaridad,
dentro de las casas editoriales, me parece que no vamos a poder caminar. Y esa advertencia que tú dices hace 6 años nunca se ha dado. Es decir, cada casa editorial, si le agravian a un periodista, pues es su bronca. No es ni la bronca de la sociedad ni del mismo gremio periodístico. Bueno, y no solo eso, Darío, es a veces un estigma. Muchas casas editoriales no quieren volver a saber nada de un periodista amenazado, que ese es un drama que tarde o temprano va a repercutir. Y tarde o temprano también es, mira, el problema de la impunidad es que tiene diferentes lazos o diferentes venas que la alimentan. Y una de ellas es que no se sepa por qué mataron periodistas. Y yo te puedo decir que con alguna investigación que nosotros hemos hecho en la documentación, hemos reconocido pasos dudosos de los periodistas, de algunos periodistas asesinados. ¿Qué quiere decir? ¿Que merecían la muerte? No, pero simplemente que se sepa a través de una investigación si este periodista estaba o no trabajando para un cártel. Inclusive saber eso, claro. Saberlo, porque vaya, es la manera de purgar el periodismo. O sea, en México hay buen y mal periodismo. O sea, eso existe. Pero el problema es que metemos a todos los 66 periodistas sin saber si esos tenían que ver con su oficio periodístico la desgracia que sufrieron. Que es lo mismo, o sea, es importante saberlo porque ahí podemos saber que están atacando, por ejemplo, al periodismo de investigación. O las fuentes, la mayoría de los periodistas cubrían la fuente policíaca. Bueno, te da patrones para deconstruir la violencia y de ahí sacar las señales de alerta y decir, oigan, están matando a nuestros reporteros de policíaca, ¿por qué? ¿Saben, no saben cómo lo están cubriendo? Y ahí es un poco el tema, bueno, que nosotros lo hemos puesto durante los informes, que es, nos debe de importar quién y por qué lo mataron al periodista. Eso sí nos debe de importar, pero hasta el punto de vista legal. Más allá es cuestión de la autoridad si nos dice la razón y los motivos del asesinato de un colega periodista, ¿no? Darío, para concluir rápidamente, ¿hay motivos para la esperanza? No hay esperanza y no quiero sonar lúgubre, pero la esperanza solo tendría que estar en el Estado, que es lo más fuerte que tiene un país, un Estado de Derecho, autoridades responsables, y no lo veo. O sea, mientras no tengamos ese contrapeso a tanta criminalidad, a tanto desgobierno, a tanta ilegalidad, pues me parece que no veo el motivo para ser optimistas. Es decir, un periodista no va a salir a la calle con su AK-47 a hacer la nota. Necesita un contexto de seguridad, de legalidad para trabajar. Y yo, sinceramente, veo bastante destrucción en muchas partes del país. Pues Darío, muchas gracias por haber conversado. Como siempre, muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias.